algo que podemos hablar. En ese sentido, acarrea un problema, y es un problema semántico. ¿Sí? ¿En qué ámbitos yo voy a poder usar la ley o no? Y en ese sentido, toda palabra va a tener un sentido, y puede tener un sentido tanto vago como estricto. Depende del juego de palabras que use. Depende de qué palabras maneje, porque estas pueden manifestar un contenido ambiguo. Segundo problema, decía Ross, es el problema sintáctico. Es decir, el significado de una expresión depende algunas veces del orden que aparecen en ellas las palabras. Una de las cosas que a mí me llamaba la atención era cómo estuvieron conectadas y cómo aparecieron las palabras en la denuncia que se hace para impugnar la presidencia. Tercer problema, o más bien siguiendo con este problema, dice Ross, te debe de quedar claro que las palabras no tienen una referencia exacta. Una palabra no tiene una conexión sintáctica totalmente clara, ni tampoco un contenido inequívoco. Las palabras pueden llevar al error. En ese sentido, hay un tercer problema, que es el problema lógico, con el cual el jurista está totalmente desacostumbrado. Es triste, por ejemplo, que en la Facultad de Derecho, sino hasta hace 2 años, se volvió a retomar la enseñanza de la lógica. Al día de hoy yo no sé cómo se pudieron hacer operadores jurídicos sin el dominio de la lógica, porque el sistema solamente se puede comprender de formas lógicas, no hermenéuticas. En ese sentido, en la lógica o en el uso del lenguaje hay cómo vamos a entender la relación de expresiones que se van a ir presentando. Y hay 3 tipos de problemas ligados a la idea de la lógica. Uno, la inconsistencia. Esto se imputa cuando los efectos jurídicos son incompatibles con las mismas condiciones fácticas. Por ejemplo, en la denuncia que se presentó, una de las cosas que a mí no me dejaban, inclusive me causaron risa, no hay un comentario en Twitter, era que se utilizó a Orson Welles. Bueno, yo creo que hubiera tenido más efecto chupacabras y es más nuevo. Es decir, el efecto mediático de Orson Welles no era. A mí me sorprende por qué nunca se utilizó las teorías de la comunicación de masas para impugnar eso. ¿Por qué nos habló de la agenda setting? ¿Por qué nos habló de todos los trabajos de investigación que se han hecho? ¿Por qué apelar a un caso en donde podríamos llevarlo a varios tipos de fenómenos? Repito, si buscamos el escándalo mediático y cómo el escándalo mediático permea en las personas, bueno, pues yo creo que la forma más fácil era el chupacabras, es más nuevo y lo sienten más llegado a ellos. En México tuvo más impacto. Segundo, la redundancia. El segundo problema lógico que observa Ross. Cuando una norma establece un efecto jurídico que en las mismas circunstancias fácticas está establecido por otra norma, lo que puede sugerir la búsqueda de un sentido distinto ahí donde en realidad no existe. Yo creo que inclusive oyendo las ponencias que se han presentado el día de hoy, se está pretendiendo un sentido en donde en realidad no existe. No se han construido los instrumentos para poder plantear la existencia de principios y del juzgador que opere con principios. En México, bueno, que me digan de qué escuela salió, porque de la Facultad de Derecho de la UNAM no. Tercero, la presunción, dice Ross. Sí, y la presunción se da cuando una norma presupone falsamente condiciones fácticas o jurídicas existentes. A este problema, Ross decía que había 2 tipos de interpretación, porque cuando tú te llega un problema legal, tú puedes, y miren que estoy hablando de Ross, estoy hablando mediados del siglo XX, no estoy hablando de las teorías contemporáneas, y no hablo de las teorías contemporáneas porque creo que México todavía sigue allá. Es decir, al día de hoy es más fácil encontrar la segunda edición de la teoría pura del derecho que encontrar los libros de Hart. El estudiante de derecho difícilmente se compra Hart. Hart vale como 400, 500 pesos. La teoría pura del derecho vale 100, ¿no? Para que nos ubiquemos en nuestra realidad. Ross decía que había 2 tipos de interpretación. La interpretación subjetiva, la que buscaba el significado expreso del legislador, y la interpretación objetiva, que era la que buscaba determinar qué es lo que se quiso decir. Ahora, Ross decía que había una diferencia entre estas 2. La primera, la subjetiva, buscaba todos los datos que pueden esclarecer el significado, mientras que la objetiva solamente se limitaba a utilizar los datos que son discernibles para el destinatario. A mí, desde
perspectiva, lo que hizo el Tribunal Electoral es hacer una interpretación objetiva. No le interesaba buscar realmente significados más allá, sino solamente le interesaba encontrar aquellos datos que eran discernibles para él. Inclusive, cuando uno ve los flujogramas que pusieron, o cuando uno lee la sentencia del tribunal, que yo confieso, yo llegué hasta la página 200, dije paz y amor a los hombres de buena voluntad, ¿no? A otra cosa más importante o más trascendente, ¿no? Cuando uno ve los flujogramas, lo único que contestan fue sobre aquello que les fue discernible. Ahora, aquí tendríamos que hacer una pregunta que creo que es profunda y que nos debería llevar a una meditación más grande. Por eso es que refiero que los problemas pueden ser más graves. ¿Realmente hemos formado operadores para interpretar de manera subjetiva la ley? ¿O pensamos que esto debe de operar por la buena voluntad? Los norteamericanos tienen un dicho que a mí me gusta. Y ellos dicen, ten cuidado con lo que deseas porque se puede hacer verdad. Yo creo que el hecho de pensar que estamos formando operadores que realmente tienen estas categorías, estas características, y que ya están en la marcha, es muy peligroso, porque realmente no los hemos formado. Ahora, yo solamente haría 3 observaciones más para poderle dejar el micrófono a mis compañeros que sin duda alguna dirán algo más importante que yo. Yo creo que una de las cosas que deberíamos de proponer y que se debe de hablar seriamente es sobre el contenido de un tribunal constitucional. Yo creo que en México no se ha discutido seriamente qué es un tribunal constitucional. Es más, creo que muchos operadores jurídicos no han leído lo suficiente sobre la lógica de un tribunal constitucional. No podemos hablar de un tribunal constitucional cuando los mismos candidatos los propone el presidente y los determinan los partidos. No estamos hablando ya de una fuerza que tenga característica autónoma, que sea alguien en que confiemos esa categoría, esos principios. Yo creo que todavía no llegamos allá. Y yo creo que esto me llevaría al otro problema que yo intento observar, que es el problema de la formación de los operadores jurídicos. Creo que hoy en día lo que menos se conoce en los operadores jurídicos es el problema de la validez y el problema del sistema normativo. Creo que inclusive el legislativo no ayuda mucho en el conocimiento del problema del sistema normativo. Cuando el legislativo crea leyes al vapor, saca 200, 300 leyes por periodo legislativo, yo creo que no ayuda a la claridad. Es muy difícil. Hoy por hoy se puede decir que un compañero, un egresado de la facultad conoce la dinámica del sistema normativo. En la medida en que no se ha comprendido y solamente le estemos echando nuestras pretensiones valorativas, nuestros principios, nuestras pretensiones políticas, nuestras pretensiones sociológicas, es en la medida en la que vamos rompiendo poco a poco aquello que había dicho que era lo que formaba parte del derecho, la certidumbre. Hoy, si me lo preguntan, yo creo que nos encontramos en aquel escenario que observaba Gustavo Arrebelsky en el derecho ruso. Creo que en México el problema es más serio. Hay una crisis de legitimidad y hay una crisis de legalidad. En ese contexto, pues yo lo único que invitaría es a una reflexión profunda sobre esto y dejaría el micrófono a mis compañeros. Gracias.